todo el Pirineo había distintos pasos, algunos de por aquí muy cerca que pasaron pues Lluís Companys, el presidente de la República, el presidente del gobierno vasco, pasaron por nada, unos caminos no homologados muy pequeños que puedes pasar por aquí. Todo sucedió en muy pocos tiempos, estamos hablando de días, es una retirada masiva que entonces pues bueno, abren fronteras al final, antes estaban cerradas, abren al final y entonces la gente entra masivamente. Al otro lado, ¿qué pasa? Pues que están controlados y van a parar en campos de concentración. Mi madre quería cambiar el país de Afganistán a Pakistán, pero yo lo recuerdo que ha tardado como este viaje 2 semanas de Afganistán a Pakistán y 2 semanas pasar esta frontera de Afganistán a Pakistán es como un truck, un coche, un camión muy grande con mucha gente, hombres, mujeres, bebés. Es que sin comer, sin duchar, sin dormir, 2 semanas. Para mí la frontera es este sentimiento de culpa que siempre quedará conmigo. ¿Por qué? Porque al ver este bomba que después de procesar, no he procesado esto, sentí el privilegio que tenía yo, porque yo tenía pasaporte europeo y podía cruzar la frontera y entonces pude estar muy lejos del peligro. Y aquel día no regresar era como odié a mí misma. Era como que siempre queda conmigo este sentimiento. Pero claro, yo me vengo a percatar a sentirme realmente o a tomar conciencia de ser un migrante, un refugiado de alguna manera, aunque nunca pedí refugio. Ya les explicaré por qué. Aquí, ya estando aquí, que es cuando choco con un muro burocrático enorme que te desmoraliza y te hace sentir que no te quieren. Mi sensación fue esa, no me quieren ustedes, no me quieren aquí. Mira que les explico, que les aporto, que les doy todo, que voy por el bien, que voy por el orden, que sigo las normas, que todo lo intento hacer correcto y ustedes, o sea, charlas en el SEAR, de todo, que toda aquella cosa que se hace cuando uno está desesperado. Al final fue la gente, y quienes luego se hicieron mis amigos, quienes me fueron sosteniendo. Así esperé a la familia, que logró entrar sin problema, y bueno, llevo 4 años aquí y ahora es que puedo optar por tramitar residencia, digan lo que digan, igual pueden decir que no, pero aunque no tengan razón ninguna, pero claro, chocas con esa cosa burocrática y la gente no se da cuenta, no sé si las instituciones se enteran que la burocracia mata. Idomeni era un pueblo súper cerca de la frontera de Macedonia, pero era en Grecia. Y al llegar de Idomeni, que las maneras de llegar a Idomeni no eran aptas, era, ¿cómo decirlo? Que también me recuerda, pero como le decías antes, que había mucha gente concentrada, ¿no? en tiendas de toldo y tampoco estaba apto para que la gente pueda vivir, porque también era una zona de paso. Nada más llegar a Idomeni, cerraron la frontera y yo no podía seguir. Que no tiene que ver con la dureza de una frontera física, pero por ejemplo para salir yo intenté, también tenía un cierto orgullo para decirlo, de que no, yo voy a hacerlo de otra manera,
voy a intentar seguir las normas. Es la broma eterna, intentar seguir las normas. Y era intentar presentar para visado, para becas. Y sí que la beca te aceptan, pero después que te dan un visado, el rechazo que he tenido de varios lugares, y la última era de Inglaterra, es que no te queremos, no queremos que eres siendo sincera, que tú estás una alumna. Y yo en aquel momento sí que estaba acabando, he terminado mis estudios y quería seguir mis sueños. Y ellos no estaban, dijo, no te queremos, no estás siendo sincera, ¿con qué tengo que jurar? ¿Sabes? Y al final te dicen, tienes que ser otra cosa, ¿sabes? Y bueno, al final la bondad de la gente, que si no tuve a alguien que me podía hacer una invitación para venir aquí, no podía haber cruzado esta frontera. Si no, debería de... Es que solamente el hecho de que no puedes hacerlo y ya está. Esa es otra frontera. Si es que vivimos de frontera en frontera. Cuando las fundimos todas y hacemos un plano nuevo, digamos. Entonces estoy hablando de esos términos porque es como lo estoy viendo. Fundimos todas esas líneas, hacemos un plano nuevo, construimos una cosa nueva que yo creo que existe. Ha existido siempre, está ahí. Pero no te dejan. ¿Qué pasa entonces?